Padre Celestial, queremos que esa sea nuestra oración, que tú nos enamores más de ti, Señor. Ayúdanos a nosotros decidir también enamorarnos más de ti, Padre. Ahora, abriendo tu palabra, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a poder entenderla, a poder aplicar esas verdades a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Proverbios capítulo 27, por favor. Proverbios capítulo 27. Esta es la segunda parte del mensaje. La empezamos la semana pasada y quiero que observemos en este pasaje de Proverbios 27 4 áreas donde nosotros los cristianos podemos aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida diaria. La primera área tiene que ver con la prudencia. Observe el versículo 12, por favor. El texto dice: el avisado ve el mal y se esconde, más los simples pasan y llevan el daño. La palabra que quiero enfatizar en este versículo es esa palabra avisado, que significa ser prudente. Pero esa prudencia nace de una relación con Dios en la que la persona ha aplicado la sabiduría de Dios a su vida, y por tal motivo esa prudencia de la que se habla acá se expresa a través de un alejamiento del pecado. La prudencia es una característica que nosotros podemos observar aún en personas que no conocen del Señor, aún en personas incrédulas. Podemos enseñar prudencia para que los niños pasen la calle tomando en cuenta ciertas directrices. Pero de esa prudencia no se habla aquí. Se está hablando de una prudencia que tiene que ver con el creyente, y en ese crecimiento espiritual este creyente ha aplicado la sabiduría a su vida, y este tipo de prudencia se va a observar en la vida del creyente con el hecho de que se aleja del pecado. Un creyente que es tentado y que llega a estar en circunstancias donde puede llegar a pecar, va a llegar a demostrar que es un creyente que está actuando con la sabiduría de Dios en la medida en que su respuesta ante el pecado es esconderse, es alejarse, es huir del pecado. El simple, es decir, aquella persona que no está viviendo bajo la sabiduría de Dios, pasa y lleva el daño. Así es que nosotros podemos evaluarnos y podemos observar si en este tema de la prudencia nosotros estamos aplicando la sabiduría de Dios a nuestra vida, porque una persona que vive bajo la sabiduría de Dios en esta área específica va a alejarse de la tentación, va a alejarse de todo lo que posiblemente puede ser algo negativo, algo malo para su vida, mientras que aquella persona que es una persona simple, inmadura espiritualmente y que no aplica la sabiduría de Dios a su vida, se enfrenta con la tentación y cae en ella. Eres un hombre avisado, eres un creyente avisado o simple. Tú y yo somos creyentes que estamos viviendo bajo la sabiduría de Dios, ¿o no? Y la única manera de saberlo es qué pasa cuando tú y yo nos enfrentamos ante una tentación. ¿Qué hacemos? ¿Huimos? ¿Nos escondemos? ¿Nos alejamos?
o caemos en la tentación. El versículo 13 menciona una segunda área donde la sabiduría debe aplicarse. Tiene que ver con la economía, con las fianzas. El texto dice, quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. Como usted recordará, este tema de las fianzas no es un tema que ha aparecido por primera vez aquí. En el libro de Proverbios hemos visto que muchas veces, varias veces, este tema de llegar a no ser un fiador, llegar a ser una persona que no da garantías, es un tema que se está repitiendo, se repite con frecuencia en Proverbios. Una decisión sabia es decidir no dar garantías. Puede ser que sea tu hermano, puede ser que sea tu padre, puede ser que sea tu familia, pero la verdad es que hay otras maneras en las que nosotros económicamente podemos ayudar a una persona, pero el camino de Dios no es dar una garantía. No dañes tu presupuesto personal, no dañes tu presupuesto familiar, no dañes tu economía por no hacer caso a lo que Dios dice. Hay consecuencias claras en este pasaje para aquellas personas que salen como fiadores, que salen como garantes. No lo hagas, no lo hagas. Ayuda de otra manera, ayuda de otra forma, pero no saliendo como fiador. Cuando te piden una garantía, la persona va a asegurarte su compromiso de cumplir esa garantía. Y hay algunos que sí lo hacen, hay otros que no. Y cuando no lo hacen, tu propia familia va a llegar a experimentar la decisión insensata de llegar a ser una persona que ha caído en las fianzas. Una tercera manera en que nosotros podemos aplicar la sabiduría de Dios tiene que ver con nuestro carácter. Recuerda que cuando nos referimos al carácter, no nos referimos al temperamento. A veces podemos decir a una persona, usted tiene un mal carácter, usted siempre está enojado. Y está usándose la palabra carácter de manera incorrecta. Porque en verdad nos estamos refiriendo al temperamento. El carácter tiene que ver con las características que cada uno de nosotros poseemos. Lo que realmente somos, eso está conectado con nuestro carácter. En este tema del carácter y la aplicación de la sabiduría a nuestra vida diaria, el autor quiere mostrarnos 5 detalles, 5 elementos sumamente importantes. Empieza con el primero de ellos en el versículo 17, donde dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En ese tiempo era muy común observar a un anfitrión afilar un cuchillo con un pedazo de metal. Esa práctica se hace referencia aquí. Hierro con hierro se aguza, se afila. Y esa práctica es tomada para ilustrar la segunda parte del versículo donde dice, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Yo puedo afinar la vida de otro. Yo puedo llegar a pulir la vida de otro. Así es que el texto está mostrando la importancia y la influencia que nosotros tenemos sobre la vida de otras personas y la influencia que otros tienen sobre nuestra vida. Sabes, puede ser que somos un poco, que tenemos dificultad para socializar con otros. Puede ser que tenemos dificultad para entablar otras amistades.
Tú vas a conocer a alguien que con toda facilidad, con toda habilidad se hace amigo de todos. Algunos no podemos eso, no es parte de nosotros. Pero aún para aquellos que estamos en esa situación, debemos llegar a darnos cuenta que somos creados por Dios como seres sociables y necesitamos personas que influyan en nuestra vida y necesitamos personas a las que influir en la vida de ellos. ¿Cuán importante llega a ser ese escoger adecuadamente a esas personas, a esos amigos? Tú y yo necesitamos escoger amistades que nos impulsen a amar más al Señor. Nosotros necesitamos ser amigos que influimos en otros para que éstos puedan seguir más al Señor. Debemos tener mucho cuidado a la hora de escoger amistades. Debemos tener mucho cuidado a la hora de entablar otro tipo de relaciones más duraderas y más profundas. Ten cuidado de quién te enamoras. Ten cuidado cuando escoges un chico, escoges una chica. Es que lo escojo en otro lado porque aquí todos son feos y sí hay algunos así, pero ya no es culpa. Personas que influyan en tu vida. Amigos, enamorado, enamorada. Una relación más permanente que esa. Esposo, esposa. Y sabes, generalmente el incrédulo jala al creyente. Así es que cuando tú te engañas y llegas a tener un enamorado o una enamorada no cristiana y pensar, yo le voy a convencer, yo le voy a cambiar, yo le voy a llevar a Cristo. Y en algunos casos, algunos genuinamente sí llegan a Cristo. Pero generalmente el incrédulo jala al creyente. Yo me voy a casar con este hombre o casar con esta mujer. No es creyente, pero no importa. Le gusta venir a la iglesia, le gusta acompañarme, le gusta escuchar la prédica, le gusta hacer esto o aquello en la iglesia, así es que no importa. El concepto claro en el versículo 17 es el hecho de que hay gente que va a influir en tu vida y hay gente a la que tú vas a influir. Y a la hora de escoger amigos, enamorados, esposo o esposa, deberíamos escoger gente que nos empuja a enamorarnos más de Dios. En el versículo 19, hablando de nuestro carácter, el texto quiere enfatizar la vida interior. Y nos dice como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Si tú miras tu reflejo en un poco de agua cristalina, ¿qué rostro va a aparecer? Si te miras al espejo, ¿qué rostro va a aparecer? Y puedes llegar a darte cuenta que el reflejo en un espejo o en el agua describe exactamente lo que tú eres. No te puedes ver al espejo y esperar que sea Brad Pitt. No funciona así. Si eres así como eres, el reflejo va a ser exacto. Con lo bueno y lo malo, con lo feo y cómo eres. Con esa idea, así el corazón del hombre al del hombre. Así es que sabes, en el interior está nuestro corazón.
No habla del músculo cardíaco. Habla de nuestras emociones, habla de nuestro intelecto, habla de nuestras decisiones, habla de lo que somos realmente, de la parte interna, no de lo que hacemos, porque según lo que yo sea en el interior, eso se va a exteriorizar a través de mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de decidir, las actitudes que tenga. Tarde o temprano, más temprano que tarde, lo que realmente soy va a salir en mi vida exterior. Así es que ¿dónde hay que trabajar realmente? ¿Dónde hay que aplicar la sabiduría de Dios? Es a nuestra vida interior. Si mis pensamientos son equivocados, tarde o temprano se va a ver que voy a pensar de manera equivocada y voy a tomar decisiones equivocadas y voy a vivir de manera equivocada. Si tengo sentimientos inadecuados, incorrectos, tarde o temprano eso se va a manifestar. Si pienso de manera incorrecta, tarde o temprano se va a manifestar. Así es que la sabiduría de Dios debe llegar a ser aplicada al corazón, a lo que soy, no a lo que hago. Lo que hago es reflejo de lo que soy. Como has escuchado varias veces, más importante es lo que soy que lo que hago. El versículo 20 enfatiza la vida exterior también. Y el texto dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El Seol y el Abadón, con sus connotaciones un poquito diferentes, y hay mucho que aprender de esas dos palabras en la Biblia. Básicamente las dos palabras apuntan al sepulcro. ¿Te has dado cuenta que el sepulcro, la muerte, no se sacia? Cientos de personas y miles de personas están muriendo continuamente, están muriendo diariamente. Y la muerte y el sepulcro no se sacia. Quiere una víctima más. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. No está hablando de nuestra mirada física, de nuestra capacidad de poder ver a otras personas. Está hablando de nuestros ojos espirituales y está hablando de la perspectiva de vida que tú y yo tenemos. Retomando este concepto del versículo 20, el Nuevo Testamento va a llegar a usar va a hacer referencia a este hecho allá en Mateo 6, velo en la pantalla, donde dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. No habla del ojo físico. Está hablando de la perspectiva de vida que tengo, de la manera en que enfoco la vida, de la manera en que llego a evaluar qué cosas son importantes en la vida y qué cosas no son importantes. Las cosas espirituales en tu vida personal son importantes. Piénsalo por un instante. No hablemos desde la teoría, porque sabes, en la teoría todos nosotros somos buenos cristianos. Somos excelentes. Dios hizo un buen negocio cuando nos salvó. En la práctica, ¿es lo espiritual lo esencial en tu vida? Y no es escoger lo espiritual sobre lo material, porque la Biblia enfatiza el hecho de que lo material es importante en la vida.
La misma Biblia dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Así es que no está mal proveer y trabajar y hacer todo lo que hacemos para tener la parte material que nos permite vivir y nos permite hacer cosas. Pero dándole la importancia que la parte material tiene, ¿dónde está lo esencial? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Dónde está lo más importante? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo, toda tu vida estará en tinieblas. Si la perspectiva de tu vida está mal, toda tu vida está mal. Puedes ser exitoso como el mundo describe el éxito. Puedes llegar a tener un montón de plata como el mundo busca todo eso. Eso no es el éxito de Dios. Si nuestro ojo es maligno, toda nuestra vida se desperdicia. ¿Observas el orden? Primero nos habló de la vida interior y ahora nos habla de la vida exterior. Si la vida interior es adecuada, es correcta, está bien, eso va a tener una tremenda influencia. De hecho, va a ser determinante a la hora de plantear mi perspectiva de vida. No tienes que ser pastor para tener una perspectiva correcta. No tienes que dedicarte a trabajar a tiempo completo en una iglesia para tener una perspectiva de vida correcta. Y si Dios te llama, está bien, debes obedecerle. Pero Dios necesita médicos, abogados, necesita vendedores, amas de casa, que siendo lo que son y trabajando en lo que trabajan, tienen siempre la perspectiva de vida en torno a lo espiritual. Ya lo dijo un famoso predicador del siglo pasado. Cuando, siendo joven, le preguntaron: muchacho, ¿qué hace usted? Soy predicador. Usted no es predicador, usted es zapatero, está arreglando zapatos. Soy predicador. Trabajo como zapatero para sufragar los gastos. Estaba muy claro cuál era la meta de la vida. Y debería estar muy claro cuál es nuestra meta en nuestra vida. Segunda Corintios dice, obsérvelo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando leí el versículo, recordé la historia del Antiguo Testamento donde el profeta estaba junto a su siervo, su esclavo, el que le servía. Y el esclavo entra corriendo al sitio donde estaban, ahí en la azotea, y le dice al profeta: mira toda la gente a nuestro alrededor que quiere capturarnos y va a matarnos. El profeta dice: más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y dicho eso, ora a Dios y le dice: Dios, abre los ojos espirituales de el sirviente. Y los ojos del sirviente se abren y ven miles de personas, miles de ángeles alrededor de ellos. ¿Cuán importante es mirar la vida no en lo temporal? Es mirar más allá.
en lo eterno. Pon tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. Versículo 21. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. ¿Cómo evaluarías tu vida? Si tú y yo nos tomaríamos unos instantes para sentarnos y evaluar nuestra vida cristiana, ¿cuál sería la calificación? ¿10? ¿8? ¿7.5? ¿5.5? ¿0? ¿-6? Y sabes, a veces nosotros los creyentes nos sentimos tan satisfechos con una frase tan mediocre. ¿Cómo está tu vida cristiana? Más o menos. Y en el más o menos, no quedo mal. No estoy mal. Tampoco estoy bien, estoy más o menos. Así es que mi más o menos justifica cosas que no deberían ser parte de nuestra vida. El crisol, una pequeña vasija donde se fundían los metales para poder purificarlos. La hornaza, un pequeño horno que se utilizaba también para llegar a purificar la plata y el oro. Y así como el crisol y la hornaza llegaban a reflejar el tipo de plata y oro en el proceso de purificación, de la misma manera en que estos probaban a los metales, tú y yo podemos probar nuestra vida a la hora de llegar a recibir una alabanza de parte de otra persona. El crisol prueba la plata, la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien habla muy bien de ti? Hay dos posibilidades. O te enorgulleces, se llena tu ego. Si te dicen, buen mensaje, pastor. Se llena tu ego, sí, es que soy bueno, es que soy muy bueno predicando. O cuando nos alaban, respondemos con humildad, dando gloria a Dios, agradeciéndole a Él por su bondad. Así es que tú y yo la próxima vez que recibamos alabanza de alguien, tomemos atención cuál es nuestra reacción. A veces no, ni siquiera decimos nada. A veces la otra persona ni se da cuenta, pero tú sabes qué pasó en el corazón. Y si hay orgullo, tú y yo todavía somos metales que necesitamos ser muy trabajados por el Señor para ser pulidos. Pero si nuestra respuesta es humildad, es darle la gloria a Dios y es agradecerle porque Él se merece el honor. Ahí tenemos una de las varias pruebas que podemos hacer en nuestra vida. Y cómo realmente podemos conocer nuestro carácter. Así es que fíjate la próxima vez que alguien te alabe. Y piensa por un instante cuál fue tu reacción.
y vas a conocer un poquito más cómo está tu vida interna. Finalmente, versículo 22 nos hablará del carácter y nos dirá: aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. ¿Sabes? El mortero y el pisón son cosas que usamos, y puedes acordarte de tu mamá o de tu abuela donde había un mortero de piedra. Y al lado de ese mortero había una piedra que servía para poner, yo recuerdo, se ponía algo de ají ahí, se le molía todo eso para ponerlo luego a la preparación de alguna cosa que se estaba haciendo. Lo significativo de la analogía es que aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majado con el pisón, no se apartará de él su necedad. Tengamos cuidado de permitir endurecimiento en nuestra vida. La palabra necio describe a una persona arrogante y endurecida. Y tengamos mucho cuidado de llegar a un nivel de endurecimiento en nuestra vida donde pensamos que algún rato llegaré a ser el cristiano que debo ser, algún rato tomaré ciertas decisiones, cuando sea mayor o cuando sea viejo, ahí me dedicaré a las cosas espirituales. Y tomas decisiones equivocadas y llegamos a vivir de manera incorrecta y llegamos al punto de endurecernos y ya no querremos regresar. Ya no nos interesará cambiar. ¿Te das cuenta la referencia a los granos de trigo? Es significativo. Podía haber sido cualquier otra cosa. Hay una referencia al trigo. ¿Qué pasaría si tú y yo nos imaginamos que el trigo tendría sentimientos como tú y yo tenemos? ¿Cómo se sentiría el trigo a la hora de que le ponen en una piedra y con otra piedra empiezan a aplastarle y empiezan a estrujarle? ¿Cómo se sentiría el trigo si pudiera sentir? Y sabes, a veces el necio, ni con una prueba difícil en su vida, ni con un problema complicado en su vida, está dispuesto a dejar su necedad. Hermano, ten cuidado de llegar a pensar que a ti no te va a pasar. Tú y yo podemos descuidar nuestra relación con Dios y podemos ser arrogantes, orgullosos y estar endurecidos y ya no querer volver. Ten cuidado. No te apartas del Señor porque un día te levantaste con la decisión de apartarte del Señor. Generalmente no funciona así. Tú y yo nos apartamos de Dios cuando nuestra lectura de la palabra ya no es lo mismo, cuando nuestro tiempo de oración ya no es lo mismo, cuando nuestra asistencia a la iglesia ya no es la misma que antes, cuando nuestro servicio al Señor ya no es el mismo, cuando nos damos de lujo de tomar ciertas decisiones que antes no hubiéramos tomado. Y vamos dando el paso, como la ovejita descarriada que va comiendo y caminando, comiendo y caminando, comiendo y caminando, y cuando alza su cabeza, ya no están las otras ovejas, ya no está el pastor, y se ha descarriado.
ten cuidado de estar dando pasos en tu alejamiento del Señor. Muchos no regresan. A muchos no les interesa regresar. Versículo 18, finalmente, la cuarta área donde debe ser aplicada la sabiduría de Dios. Es nuestro trabajo. El versículo 18 dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Observa que el versículo hace referencia a dos formas en que tú y yo podemos llegar a sostenernos económicamente. La primera parte habla de un negocio personal. Quien cuida la higuera comerá su fruto. Es el negocio. No soy un asalariado, no trabajo para otros, no trabajo para una empresa. Pero la segunda parte del versículo 18 dice, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Y habla de una segunda forma en la que podemos sostener nuestra vida, y es trabajando para otro, teniendo un Señor, teniendo un jefe que nos ha contratado para realizar una función. Si tienes un negocio, cuídalo. Quien cuida la higuera comerá su fruto. Necesita cuidado. Necesita mucho cuidado. La higuera es una de las que más necesita cuidado. Y necesita cuidado prolongado por años para llegar a producir el fruto que va a sostener económicamente. Hay una lección tremenda de economía aquí. No te enriqueces de la noche a la mañana. Haciendo lo correcto, lo incorrecto, sí. ¿Has visto las noticias? Sí, es rapidito eso. Es trabajo, es esfuerzo, es paciencia, es laboriosidad. Pero si trabajas para otro, observa lo que dice. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Cuando tú y yo trabajamos para otros, estamos poniendo como prioridad en nuestro trabajo el progreso de nuestro jefe. Porque sabes, una de las cosas que a veces hacemos es trabajar de manera esforzada porque estoy cuidando mis intereses. Si les va mal, qué pena. Yo quiero que me paguen el sueldo. A mí me interesa que me vaya bien. El que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Así es que cuando tú y yo vamos mañana a la oficina, deberíamos ir con otra mentalidad. Voy a trabajar y voy a esforzarme porque a esta empresa que me ha contratado le vaya muy bien. Y si nosotros tenemos esa perspectiva, Dios dice, tendrá honra. Habrá una consecuencia favorable para nosotros cuando genuinamente trabajamos buscando el progreso de la empresa que nos ha contratado. ¿Qué diferencia? Qué diferente es ver la cosa desde la óptica de Dios. El versículo 23 en adelante continúa enfatizando el mismo consejo. Y dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mirar con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuar generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para tu sustento de tus criadas. Sé
diligente. ¿Observas? Debemos aplicar la sabiduría de Dios a nuestros trabajos y trabajar con esta perspectiva bíblica. Si tienes un negocio propio, sé paciente, échale ganas, se necesita tiempo, años para que la higuera produzca lo que debe producir. Si trabajas para otro, pon como tu meta que esa empresa, yo quiero que esa empresa progrese, crezca, sea mejor. Y si esa es tu meta, Dios honrará tu vida y tu economía. ¿En qué área necesitas vivir con la sabiduría de Dios? ¿Es en tu relación con el pecado? ¿Necesitas ser avisado, sabio para alejarte de lo malo? ¿Necesitas la sabiduría de Dios en tu economía para no caer en fianzas? ¿Necesitas la sabiduría de Dios para tu carácter, para lo que tú eres? ¿O necesitas la sabiduría de Dios para tu trabajo? Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Cuán bendecidos somos al estudiarla, al entender lo que tú nos quieres decir y nos quieres enseñar. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a esto, a alejarnos y escondernos del pecado, a no caer en las fianzas, a darnos cuenta que nuestro carácter es más importante que todo lo que hacemos. Señor, que no seamos necios al punto de estar tan endurecidos que no vamos a dejar la necedad. Ayúdanos, Padre, a trabajar con tu perspectiva. Sea que tengamos un negocio personal o sea que trabajemos en una empresa, que podamos mostrar diligencia, laboriosidad, interés genuino porque la empresa mejore. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras sus ojos están cerrados, si necesita oración, viene por primera vez, levante su mano un ratito, permítame orar por usted. ¿Hay alguien así? Veo su mano. Gracias, bájela nomás. ¿Alguien más? Por primera vez. Veo su mano, gracias. Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta presionado, no es la idea. Si usted desea, usted que levantó su mano, usted puede tomar sus cosas. Puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo y si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Si quiere darnos el privilegio de conversar con usted un momentito, con toda confianza, sin ningún recelo. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, venga, denos el privilegio de conversar un momentito con usted. Si quiere pasar, hágalo. Gracias por ser el primero. Venga nomás con toda confianza.
Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Y te ruego, Señor, tú que conoces mejor sus vidas, suple sus necesidades conforme a tu voluntad. Te pido, Padre, sobre todo por su vida espiritual. Si todavía no te conocen como Salvador, hoy que sea el día de salvación, Señor. Para nosotros, tus hijos, Señor, haz nuestro carácter más como el tuyo. Quiero ser. Ayúdanos, Señor, a llegar a morir a nuestro viejo hombre y vivir de manera diferente. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Quiero ser. Una vez más, Jesús. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Amén.